Zeus no nació para ser rey, nació para ser comida. Antes de los relámpagos, antes del trono en el Olimpo, hubo una familia tan rota que se comía a sus propios hijos por miedo a perder el poder. Aebum, la voz del tiempo. Él es el poder absoluto, el trueno en la mano, el rey del cielo, del orden, de la justicia, o eso es lo que nos contaron. Pero casi nadie te dice esto. Zeus no nació para ser rey. Zeus nació para ser devorado. Y esta no es solo la historia de un dios. Es la historia de una dinastía divina construida sobre traición, mutilación y canibalismo. Antes de Zeus, Poseidón o Hades, no existían los dioses como los imaginamos, solo fuerzas descomunales. Del abrazo del cielo, Urano y la tierra, Gea, nacieron los titanes, 12 seres colosales, la primera familia real del universo. Su líder no fue el mayor, ni el más sabio. Fue el más joven y el más peligroso, Crono. Guiado por su madre, tomó una hoz, se levantó contra su propio padre y lo castró. Con un solo acto de violencia, Crono se convirtió en rey del cosmos y comenzó la llamada Edad de Oro. Oro, sí, pero con sangre en los cimientos. La profecía era clara. Uno de tus hijos te hará lo mismo que tú le hiciste a tu padre. Crono, paranoico hasta la médula, decidió hacer lo impensable. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, él no veía un bebé, veía un futuro enemigo. Poseidón, Hades, Hera, Deméter, Hestia. Uno por uno, Crono se los tragó vivos, no por odio, por miedo. Rea no perdió a sus hijos en una guerra, los perdió en la mesa del comedor de su propia casa divina, hasta que dijo, basta. Cansada del dolor, Rea decidió engañar al rey del cosmos. En secreto, dio a luz a su último hijo en la isla de Creta. Ese bebé era Zeus. Lo escondió lejos, entre montañas, cuevas y leche de cabra divina. Mientras tanto, preparó un sustituto para su marido, una piedra, envuelta en pañales. Crono, sin sospechar nada, se tragó la roca y creyó haber evitado su destino. En ese momento, el rey del universo selló su propia caída, por confiar más en su miedo que en sus ojos. Zeus creció lejos del palacio de su padre, no como príncipe mimado, sino como arma silenciosa de una madre desesperada. Cuando fue lo bastante fuerte, regresó. Su primera misión no fue ocupar el trono, fue vaciar el estómago de su padre. Con la ayuda de aliados divinos, obligó a Crono a vomitar lo que se había tragado. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Imagina el momento, hijos adultos saliendo del cuerpo del padre que intentó borrarlos de la historia. Reunidos por primera vez, los 6 se aliaron con otras fuerzas, cíclopes que forjan rayos, gigantes que mueven montañas. Comenzó la titanomaquia, la guerra de 10 años por el control del universo. Al final, los hijos de Rea vencieron. Los titanes fueron arrojados al Tártaro, una prisión tan profunda que hasta la luz se rendía. Y entonces vino la decisión que cambiaría todo. Zeus se quedó con el cielo. Poseidón tomó el mar. Hades recibió el inframundo. El cosmos había sido repartido como un botín familiar. Con los titanes derrotados, los 6 hijos de Crono se instalaron en el monte Olimpo. Pero un rey no domina el mundo solo con rayos. Necesita una corte, una familia y, a veces, un ejército de amantes. Zeus empezó a engendrar una nueva generación de dioses y diosas, y así se completó la lista de los 12 olímpicos, la corte más poderosa del cosmos griego. En el centro del tablero están los 3 hermanos. Zeus, rey de dioses y hombres, dueño del rayo y del cielo, y de una vida amorosa caótica. Poseidón, dios del mar y los terremotos, tan volátil como las olas que gobierna. Hades, el señor del inframundo, temido, incomprendido, y quizá el más estable de los 3. Junto a ellos, sus hermanas, Hera, esposa de Zeus, reina del matrimonio y vengadora implacable de las infidelidades de su marido. Deméter, diosa de las cosechas, cuyo dolor por la pérdida de una hija
cambiaría para siempre las estaciones del año. Hestia, la diosa del hogar y del fuego sagrado, la única que prefirió la paz del fuego al drama del trono. Luego vienen los hijos de Zeus, cada uno con una historia capaz de llenar un video entero. Atenea, la estratega perfecta, no nació como los demás, salió armada de la cabeza de Zeus, diosa de la sabiduría y de la guerra justa, siempre acompañada por su búho. Los gemelos de Leto. Apolo, dios de la luz, la música y la profecía, patrón de poetas y oráculos. Artemisa, diosa de la caza, la luna y los bosques, ferozmente independiente. El lado oscuro del linaje, Ares, la guerra en su forma más brutal, la sangre y el caos del campo de batalla, enemigo constante de la estrategia fría de Atenea. Afrodita, la diosa del amor y del deseo, capaz de desarmar ejércitos sin mover un dedo, nacida, según algunas versiones, de la espuma del mar, de otra antigua mutilación divina. Hefesto, el dios cojo, expulsado del Olimpo, pero necesario para todos, el herrero que forja las armas, los tronos y las armaduras de los dioses. Hermes, el mensajero veloz, protector de viajeros, comerciantes y ladrones, astuto, inquieto, siempre un paso por delante. Y, finalmente, el intruso que completó el círculo, Dionisio, dios del vino, la locura extática y el teatro, el único olímpico con madre mortal. Fue él quien ocupó el lugar que Hestia cedió para dedicarse al fuego del hogar, manteniendo el número sagrado de 12. Así quedó el mapa del poder divino, los titanes primero, la generación de Zeus que los destrona, y los hijos de Zeus que completan la corte del Olimpo. Pero lo más inquietante no son sus poderes, es lo humanos que son sus defectos: celos, traiciones, venganzas, romances, berrinches. La mitología griega no es un cuento de dioses perfectos, es un espejo exagerado de nuestras propias sombras. Ahora ya sabes por qué Zeus es rey, no porque fuera el más justo, sino porque sobrevivió a una familia que se devoraba a sí misma y repitió el ciclo, a su propia manera. Pero aquí apenas hemos tocado la superficie. Detrás de cada uno de estos dioses hay una historia oscura, un secuestro en el inframundo, un castigo eterno, un amor imposible. Dime en los comentarios, ¿a cuál de estos dioses o diosas quieres que destripemos en el próximo video? ¿Las sombras de Hades y Perséfone? ¿Las infidelidades y castigos de Zeus y Hera? ¿O el origen sangriento de Afrodita? Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Esto fue La familia que se devoraba a sí misma, el oscuro origen de Zeus y los 12 olímpicos, en Aebum, la voz del tiempo. Si quieres seguir bajando a los rincones más oscuros del Olimpo, dale like, suscríbete y prepárate, porque esta no es la última vez que hablamos de una familia que prefiere destruirse antes que soltar el poder. Nos vemos en la próxima aventura histórica.